Hola familias y bienvenidas a un nuevo vídeo de este canal, y mi intención, como siempre ya sabéis, es que disfrutéis y consigáis tener una lactancia materna exitosa. Por eso creo que este vídeo es fundamental, porque te voy a decir 4 cosas que no debes hacer si es que te han empezado a salir una grieta del pezón para evitar que empeore. Y quédate hasta el final, porque luego te dirigiré a otro vídeo en el que creo que también te va a interesar mucho relacionado con las grietas del pezón. Primer error que no debes de cometer, y al día de hoy hay muchísimos profesionales que lo siguen recomendando, y es que te extraigas un poquito de leche y la pases por el pezón donde tienes la grieta. Pues error. Esto es bastante peligroso. Tener en cuenta que nuestra leche materna pues no es estéril, ya hay microbios, y claro, si nosotros ponemos donde tenemos una herida microbios, pues lo más seguro es que se llegue a infectar esa herida. Y entonces pues bueno, se nos puede complicar el cuadro, no solamente que se nos infecte la herida, sino que pueda llegarnos incluso a producir una mastitis, con lo cual evita echarte tu propia leche en la herida. Otro error es utilizar como los protectores estos del pezón que se ponen debajo del sujetador. Entonces, aunque sean de algodón 100%, llevar cuidado, porque estos puede que se queden, si hay una heridita, se queden adherido a la herida estos protectores, y claro, cuando te lo vas a quitar se despega y te llevas parte de esa herida. Entonces puedes lesionar todavía más el pezón. Tercer error, evita ir probando que si parches, que si cremas, que si lanolina. La verdad es que no existe evidencia científica de ninguno de ellos. Lo que mejor funciona es el agua y jabón. Si acaso te puedes echar algo, yo recomiendo que os echéis, si acaso, porque tiene un efecto antiinflamatorio, un poquito de aceite de oliva, ¿de acuerdo? Ese aceite de oliva no hace falta en la siguiente toma lavarte el pezón, a no ser que no haya pasado media hora. Si te echas el aceite de oliva y tu bebé te pide y no ha pasado ni siquiera 20 minutos o media hora, sí que te tienes que lavar el pezón, pero si no, pues te aguanta para la siguiente toma, eso se reabsorbe. Y sí que es verdad que el aceite de oliva, pues además de que emulsiona y puede aliviar un poquito, pues tiene como un efecto antiinflamatorio que en todo caso, antes de cualquier otra crema, puedes utilizar. Luego también es importante saber, pues bueno, que si esa grieta es muy profunda o sospechas de que pueda estar infectada, que te lo valore un profesional sanitario, porque a lo mejor necesitarías una pomada antibiótica, pero eso te lo tendría que recetar un profesional sanitario que entendiese de lactancia. Otro error que no debes de cometer es no modificar la postura, ¿vale? Es importantísimo que cuando tengas una grieta intentes cambiar ya de posturas, ¿vale? Prueba otras posturas donde consigas un agarre más completo. Por eso quería que te quedases aquí hasta el final, porque aquí en este vídeo te voy a hablar de todo esto, de cómo curar el pezón, y te voy a hablar pues de todos estos consejos prácticos para curar esas grietas, para evitarlas, y en él pues te hablaré de las posturas, de agarre profundo al pecho, etcétera. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.